hoy tiene el honor de presentarle una historia callejera acerca de un joven que le llamaban solamente, le decían el menor. Aquí en el barrio de los Guandules. Se trata acerca de un joven misterioso, que aunque quizás su nombre no haya sido revelado realmente, porque era un joven pequeño de estatura. Él se apodaba el menor, pero ya él no era un joven, ya él era una persona de 20 y pico de años largo. Para que al ser pequeño y chiquito, revejío, aparentaba muy joven, pero ya tenía 20 y pico de años largo, casi llegando a los 30. Era un joven que cuando se mudó aquí, en el barrio de los Guandules, él venía de un trayecto muy fuerte en el bajo mundo, de los Tres Brazos hacia los Guandules. Se muda, se aloja aquí, en los Guandules, después de haber tenido una gran trifulca de aquel lado en los Tres Brazos, con una gente del bajo mundo muy poderosa. Se dice que ese menor, que le apodaban el menor, había peleado y llevaba ya más de 7 gente al cual él le había dado de baja. Era un joven que, si usted lo veía, no aparentaba lo que él era. Le encantaba andar bajo perfil, sin hacer ruido. Le decían el hombre misterioso porque aparecía de la nada cuando menos lo estaban esperando. Y ese era uno de los mayores peligros de él. A pesar de que era bravo, de que la aplicaba, le aparecía de sorpresa a la gente. Entonces era un chamaco que con sus enemigos no tenía piedad, ejecutaba de una vez, le majaba un caquillo rápido. Tuvo problemas de aquel lado de los Tres Brazos, el cual una vez le pagaron a unos menores, él viviendo de aquel lado, pero a él le avisaron de que a esos menores, la gente fuerte de los Tres Brazos, le habían pagado para que le dieran para abajo y estaban dando 10,000 pesos por cada municiones que le pegaran en el cuerpo a ese menor. O sea, la persecución era tan fuerte que querían sacarlo de los Tres Brazos por el peligro que él representaba. Era un joven de una mente hábil y también de agilidad física, rápido. Y entonces una persona con esas cualidades, con una mentalidad terrible y también sobre eso guapo. Entonces, en esa trifulca donde se armó ese enfrentamiento de bala con el menor, a él le llegaron a darle un pepazo, pero no lo hirieron, no le dieron grave. Andaba con un primo de él que era guardia, él siempre andaba enchalecado y tuvo que moverse de los Tres Brazos y sigilosamente se estableció aquí en los Guandules, opuesto al lugar de donde paraba Otto, donde frecuentaba Otto, aunque Otto, en el lugar donde él se alojó, tenía el control de toda esa área. Cuando ese joven que le apodaban el menor se muda aquí en el barrio, bajo perfil, alguien le tomó prestada una arma de fuego. Esa persona quería hacerle un truco a ese menor sin él conocer quién era ese muchacho. Cuando le dieron luz de quién era ese muchacho, rápidamente le buscaron sus armas. El chamaquito se fue abriendo paso. Era un chamaquito, era un joven que no le gustaba el abuso con la gente que no son de nada. Cuando hablamos coloquialmente de la gente que no son de nada, estamos hablando de aquellas personas en los barrios que no son de problemas, que son gente seria, que son gente trabajadores,
que quizás se beban su trago, se fumen su cigarrillo, ¿entiendes? Etcétera, etcétera, y un número de cosas. También hay gente que son gente de trabajo, muy trabajadores, que le encanta trabajar, que también se dan su cosita, que también se fuman su hierba. Y son gente muy trabajadores, gente tranquila, y le encanta su vicio. Entonces, ese menor, con ese tipo de gente, él no se pasaba ni le faltaba el respeto. Y le gustaba que en el área donde él estuviera, nadie le faltara el respeto a ninguna de la gente del área de él, porque él salía en representación de esa persona. Cuando hay un tipo en el bajo mundo que es así, con esa mentalidad, el entorno se siente identificado con él. Y en vez de chotearlo y tirarlo para adelante, mejor le dan protección. Que la gente dice, bueno, él no hace daño, lo único es que vende su cosita y da una especie de protección en el barrio. Ya por aquí, desde que ese menor llegó, no se hace lo malo, ya no se meten en la casa ajena, ya por aquí hay un respeto porque saben que él está por aquí, ya no pueden venir que con armas a meter velocidad, a asaltar personas por aquí, porque él lo ahuyenta de una manera u otra. Cuando la gente supieron el rango de ese joven, de la velocidad, de la astucia, de la braveza de ese joven, entonces ya el sonido se expandió y los que asaltaban ya sabían que meterse por ese lugar era jugarse la vida. Ya había una especie de terror. El chamaquito empezó a sonar, empezó a abrirse paso. Entonces el chamaquito empieza a poner un punto para vender sustancia ilícita, psicoactiva, perseguida por la ley 50 par de 8. Entonces, mi amigo y hermano ya difunto, Otto, se da cuenta de la situación y a él no le conviene, cerca de él, que haya una competencia. Por eso hoy en día, cualquier punto no quiere que alrededor de él, en un perímetro que le pertenece a él, haya más puntos. Como ahora en estos tiempos se paga su menudo, entonces hay una especie de llamada. Hay un tipo que puso un negocio a 3 esquinas de la mía, subiendo a mano izquierda o subiendo a mano derecha, así. Entonces ahora, para yo pagar el sábado, me voy a ver afectado porque ahora los costumos están cogiendo para allá y ya ustedes saben. Y muchas veces, ese tipo de personas que levantan puntos así, saben bregar, porque no todo el mundo sabe bregar, no todo el mundo sabe tratar al cóstumo, al cliente. Hay personas que conocen la brega, que saben lo que a la gente le gusta y el trato de la gente. Entonces la gente lo que hacen es que se mudan, se van. Entonces hay ciertos negocios que se ven afectados y por eso muchas veces viene la dificultad, viene el problema. Entonces hubo una dificultad entre Otto y ese menor. Ese menor tuvo que irse del barrio porque había una persecución contra él. Otto tenía unos jóvenes ahí que le encantaban majar caquillo. Jóvenes que la aplicaban a nivel de arma de fuego. Esos jóvenes tampoco, a pesar de que eran bravos, y le aplicaban con armas de fuego, y Otto tenía su rango, que era el que sabía, pero ellos no sabían en realidad a quién se estaban ellos enfrentando. Se estaban enfrentando a un monstruo. El menor era un monstruo, era un monstruo de 7 cabezas. Un joven que tenía una capacidad y un valor terrible. El menor le gustaba andar con chaleco antibala de los cuerpos catenses, llámese de CRIM o de la DNCD, y con armas de alto calibre. Y se movía en vehículos rápidos. Hacía atraques de envergadura, igual que el mismo Otto. Que Otto hacía atraques de envergadura, atraques de nivel, donde llegó a dar grandes tumbes, donde llegó a amarrar personas por mucha cantidad de dinero
y por cantidad de estupefacientes, de todas extorsiones. Otto no solamente vendía, sino que también raptaba personas, desaparecía personas por dinero. Otto lo hacía todo, era una mente maestra. De ese mismo nivel estaba también, a ese mismo nivel, a esa misma altura, estaba el menor. Entonces, hubieron muchos enfrentamientos a tiros. Como el menor tuvo que irse del barrio, ya a Otto le habían dicho, el tipo es un tipo que le da gente por paga, es un tipo que tuvo problemas con fulano de aquel lado, con fulano de tal, lo enfrentó a ellos. Y entonces, al enfrentar ciertos tipos de personas así, ya Otto se ve en la obligación de estar precavido, porque si le dio talla a fulano, le dio talla a fulano, que son gente de envergadura, también a mí me va a dar talla. Entonces ya me han dicho que el hombre es peligroso. En varias ocasiones, el menor se tiró al billar de Otto, donde paraban siempre ahí los fines de semana. Ese billar era así, full, tepe de gente. Gente bacana, gente comprenda, gente dura, la calle llena, que a veces los vehículos no podían pasar de tanta gente. Y la bebedera y el juidero. Y en esos momentos llegó el menor a aparecerse y a hacer un solo juidero. Y ahí se armaban el reperpero. En uno de esos juideros le dieron para abajo al difunto Samito. Samito era uno de los carteritas y de cuiditas más fuertes que había en el país. Era terrible. Samito duró muchos años buscándose su cuarto, dándole dedo a la gente, sacándole los cuartos a la gente en la cartera, haciéndole descuido. A tal punto que una vez me recuerdo que le sacaron una cartera a una mujer. Esa cartera tenía una Biblia. Esa cartera tenía una Biblia. Y había como un papel escrito que ese dinero era como para pagar una fianza a un hijo de ella que estaba preso. Cuando Samito se dio cuenta que revisaron bien, ellos le hicieron un descuido fue con la cartera, que revisaron bien, que él se dio cuenta que esa mujer era cristiana, a pesar de que él era un mañoso, él dijo, bueno, la parte mía yo no la quiero, pues yo no quiero nada de un hijo de Dios. Él, como quiera, le tocaba en su parte, ellos pensaban que era relando que él estaba, hizo una acción con ese dinero a tal punto que pasó por un lugar y vio un tipo sentado en una silla de ruedas y el dinero que le tocaba a él se lo dejó de ofrenda a ese que estaba sentado en una silla de ruedas. Oye la mentalidad de Samito. Pero lastimosamente a Samito le gustaba beber y le gustaba estar en lugares de peligro. Samito era muy conocido en todos los puntos, por todos los tigres. Y era un bacán, Samito era un bacán. Pero en uno de esos juideros que hizo el menor, en un enfrentamiento con Otto, majando caquillo, tú y allá y yo para acá, ahí Samito en el medio, se le pegaron varios impactos de vara, el cual la vida le fue cegada. Entre tanto, esos tiroteos que se armaron en contra de Otto, el menor, había una taquicardia porque era que el chamaquito la aplicaba feo. Entonces, en una ocasión, apresan a ese menor. Cuando lo apresan, se dan cuenta que lo andaban buscando hace muchos años y lo sentencian junto a otros jóvenes a 15 años, pero con otro expediente aparte de gente que él le había dado para abajo. Eso era de un expediente sentenciado a 15 años, aparte de varios expedientes más que le quedaban, que cuando él cumpliera eso, entonces venían esos otros procesos judiciales. En eso, el menor hace un tiempo dentro de la Victoria, tranquilo, bajo perfil, buscándose su cuarto, porque tenía una habilidad para buscarse su cuarto en la calle y en la cárcel. Tenía velocidad donde quiera. El menor no era de estos menores que nada más eran rabia en la calle. El menor era rabia de nivel en la calle, pero también en la cárcel. En la cárcel se buscó su cuarto. Empezó, ya te saben. Llega el momento donde él hace un movimiento dentro de la cárcel y le llega una libertad a una persona, el cual con esa persona él negocia y le da un menudo aproximadamente entre 70,000 a 50,000 pesos. Usted sabe que hay personas que dentro de la cárcel han hecho ese tipo de negocios, gente que están por nada, que con una fianza ellos se van, pero después que ellos adquieren el dinero y lo malgastan y amanecen consumiéndolo
y llegue esa libertad, a veces le han querido hacer trucos a ciertos tigres. Entonces el menor tuvo que amarrarlo dentro de la cárcel, combinado con otra gente, en lo que él podía irse con esa libertad. Al menor se le da y se va de la Victoria con una libertad que no era la de él. Cuando el menor sale, él sabe que ya no puede estar en la capital porque está caliente. Cuando explote la bomba, la noticia de la forma en que él salió de la Victoria, entonces la persecución va a ser más grande. El menor lo que hace es que se va para un campo y en ese campo él empieza a trotear y a juntarse con otros tipos de jóvenes más y empieza a llegarle a lo bacano, a lo que venden sustancia, el punto más bacano, cuál es el punto que vende, quién lo controla, fulano, cómo es, y empieza a llegarle a todos los meneos. Entonces el menor empieza a quitarle los puntos a esos tigres y a darle para abajo y a quedarse con los puntos. Se dice que tenía varios puntos donde él lo controlaba. Se dice que tenía un punto en San Francisco que se lo quitó una gente que vendía, ese punto vendía muchísimo. Se dice que en tal sitio, o sea, en el Cibao, había quitado ya como 3 o 4 puntos donde él lo estaba controlando. Se estaba buscando muchísima plata. Andaba en un atajo, ya había comprado ciertos terrenos y lo tenía sembrado de piña, sembrado de diferentes frutas. Ya el menor se habría abierto paso y estaba mangando terreno y buscándose muchísimo dinero. Dice que en el punto mayor, él tenía cámara donde él podía ver a 1 kilómetro a la dirección o a cualquier militar que se moviera en dirección hacia él. Cada vez que se tiraban, muchas veces no lo encontraban porque ya él estaba prevenido por la cámara. Pero ese día se dice que él se durmió. El día que se tiraron para ejecutarlo, él se durmió. Y el muchacho que lo vaqueaba a él, que estaba con él, cuando la policía se tiró, no estaba. Lo agarraron durmiendo y tenía en su mano una pistola y una Uzi. Y estaba en pantaloncillo porque él estaba durmiendo. A él no le dieron tiempo a jalar. Y de esa manera le dan para abajo al menor que puso en taquicardia al control de la ciudad, llamado Otto. Se dice que se le achacó porque Otto le dieron de baja primero que al menor. Y le achacaban el ajusticiamiento de Otto a él, pero se lo achacan a otras personas y no se sabe, no se ha sabido a ciencia cierta, en realidad no se ha sabido, no se ha expandido en realidad a ciencia cierta quién le dio para abajo al control de la ciudad, apodado Otto, difunto Otto, mi amigo y hermano, amigo mío, mi hermano Otto. Así que de esta manera fallece en el bajo mundo el famoso llamado menor, que le había dado para abajo a más de 12 personas. Eso es lo que se dice. Así que mi gente, estos relatos nosotros los hacemos reales de jóvenes que la aplicaron y hoy fallecieron. No lo hacemos con la intención de incentivar a nadie a que delinquen, sino para que vean la braveza, cómo actuaron y al final fallecieron y casi ninguno llegaron a 30 años de edad. Siempre mueren de 20 y pico, en su mayoría. Así que mi gente, queremos desearle muchas bendiciones a todas esas personas que nos apoyan con su comentario y con su like. Agradecido siempre. Así que bendiciones para todos ustedes. Shalom Adonai, hasta una próxima entrega, mi gente. Se despide de ustedes, sin más preámbulos, su hermano y amigo, Cristian Batista Mutombo, Cuarta Leyenda.